Ministerio Apostólico y Profético Una Luz a las Naciones y sus apóstoles Emilia y Luis Sosa inician un nuevo programa llamado Nuevamente, conducido por los diáconos Antonella y Brian Dijiriquian, un programa que transformará tu mente para llevarte al diseño de Dios sobre tu vida. Mujeres y hombres creados para la verdad, justicia y santidad. Una iglesia con mentalidad de reino y gobierno de Dios. Pero muy buenas noches. ¿Cómo les va, queridos hermanos, oyentes y amigos? Estamos otra vez en esto que es Nuevamente, un programa del Ministerio Apostólico y Profético Una Luz a las Naciones, de nuestros apóstoles que de paso saludamos. Perdón. Luis Sosa y Emilia Sosa, los bendecimos en el nombre de Jesús. A cada hermano que está escuchando, cada persona que está del otro lado, los bendecimos en el nombre de Jesús para hacer este programa. Hoy me encuentro solito, mi señora se tuvo que quedar, mi esposa, justo veníamos y le agarró un catarro al nene, hay unos moquillos, y se tuvo que quedar en casita Mateo, así que me dijeron que iban a estar escuchando, así que un beso también para Anto, un saludo para Mateo y un saludo para Santino. Ahí los primitos me dijeron: tío, queremos que mandes un saludo, así que los saludo y los bendigo en el nombre de Jesús. Santino, Mateo y Antonella, los amo en el Señor. Así que bueno, un programa más, el segundo programa que estamos haciendo. Mi nombre es Brian, para los que están sintonizando y me van conociendo, soy diácono del ministerio y le damos gracias a Dios por este privilegio de hacer este programa en FM Goel 91.1. Así que espero que esto sea de bendición para tu vida. Vamos a hablar de la palabra de Dios, mucho de palabra, así que estate atento ahí en tu casa, donde estés escuchando, con el celular, a través de internet, donde quiera que estés, quiero que escuches bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a entrar en tu vida, la palabra de Dios es la que va a transformar tu vida. Así que quiero que estés atento a todo lo que se va a hablar hoy de su palabra. Tenemos una mentalidad de reino y gobierno. Hay muchos que tal vez no entienden estas cosas de lo que es reino y gobierno, pero Jesucristo vino a reinar y a gobernar. Que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, que el gobierno de Dios sea en nuestra vida, que Él nos gobierne a nosotros, que podamos demostrar cómo se vive en el cielo, cómo piensa el Señor en el cielo. Así lo tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, mientras caminaba, Él decía: todo lo que veo y oigo de mi Padre, eso es lo que hago aquí en la tierra. Todo lo que veo hacer a Él, eso es lo que imito. Y nosotros, siendo hermanos del Señor Jesús, es lo mismo que tenemos que hacer, imitarlo a Él. Amén. Así que esté atento. Ahí vaya aquel que tiene Biblia electrónica, Biblia de papel, Biblia de lo que sea. Usted tiene que tener su espada, su palabra. Habla en Marcos 4. Vamos a empezar hablando del reino. Hoy teníamos preparado con Anto para traer algo y surgió lo de Mateito, que está con un poquitito ahí de tos y todo, así que enviamos sanidad de acá también para él en el nombre de Jesús. Abra su Biblia en Marcos 4, en el versículo 26. Es algo muy poderoso y es algo que lo vivimos nosotros con mi señora, así que se hizo mucha más poderosa la palabra de Dios. Cuando la palabra se va cumpliendo y se va haciendo carne en nosotros, o sea, nuestra fe empieza a crecer también. Aquel que tiene Reina Valera, se llama la parábola del crecimiento de la semilla, en el versículo 26. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En el 26 dice el Señor Jesús hablando: así es el reino de Dios.
Él está revelando cómo se actúa en el reino, cómo se manejan las cosas en el reino de Dios. Por eso declara y dice, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en tierra. Vamos a tratar de ilustrarlo. Usted sale a su casa, agarra una semilla, la pone en la tierra y no se agacha y se queda mirando a ver cuál va a ser el proceso de esa semilla. ¿Usted qué hace? Como dice acá el Señor. Dice, un hombre echa semilla en la tierra, duerme, se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece sin que el hombre sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llenan la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esa semilla va creciendo, va echando raíz. Usted sigue su vida normalmente, duerme, se levanta de noche y de día, va a su trabajo, hace sus cosas, va a la iglesia, hace lo que tiene que hacer. Y esa semilla, mientras usted sigue con su vida cotidiana, esa semilla va creciendo. Pero hay algo que dice, sin que el hombre sepa cómo. El hombre no sabe cómo lo va haciendo, pero la semilla va creciendo. Y dice que llega un día cuando se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Hay un tiempo de sembrar y hay un tiempo de cosecha. Pero en ese lapso el hombre no sabe qué es lo que va pasando con la semilla. Le voy a contar, nosotros cuando llegamos al Evangelio, Antonella, mi esposa, y juntamente conmigo no podíamos tener hijos. Y habíamos hecho un montón de cosas y todo, y no podíamos tener bebés nosotros. Y habíamos intentado y todo, y no quedaba embarazada. Cuando llegamos al Evangelio, un evangelista, Gustavo Ibáñez, si están escuchando, le mando un abrazo también, él nos predica en el trabajo. Lo odiábamos a Gustavo porque hablaba todo el día de Dios, pero él, sin embargo, se acercó y nos predicó el Evangelio. Vinieron a casa un día y oraron por Anto, le pusieron la mano en el vientre. Ella tenía el problema que tenía muchos quistes en los ovarios y eso hacía que cuando ovulaba los quistes mataban los óvulos. Entonces nunca podía llegar a ovular y bueno, que se haga el proceso de la fecundación. Así que bueno, oraron por ella. Un 10 de enero del 2010 fue cuando el Señor entró a nuestras vidas y oraron por Anto. Y el martes teníamos que hacernos unos estudios, ella, porque la habían operado, la habían vaciado, la habían limpiado toda y le volvían a salir esos quistes. Entonces tenía que volverse a repetir el estudio para ver si la podían operar otra vez. Pasa eso esa noche, el domingo, el martes, miércoles. Vamos al médico y se hacen los estudios y no tenía absolutamente nada. El médico le dijo, mirá, me acuerdo que le dijo así, mirá, flaca, estás 0 kilómetros. Dice, no tenés nada. Y bueno, y en ese lapso, Anto queda embarazada. Enseguida quedó embarazada. Y quedó embarazada y ese embarazo lo perdió. Y medio que no entendíamos nada nosotros porque hacía un mes que estábamos en el camino de Dios y habíamos dicho, esto es un milagro de Dios, es un milagro de Dios. Pero había algo interno que a mí me molestaba. Había algo interno que Dios siempre me hablaba. Pero yo no se lo decía a Anto, digo, tal vez soy yo y no es Dios. O sea, tenía un mes de iglesia, que voy a saber que Dios me habla a la mente o al corazón o donde sea. Bueno, nos recuperamos de esa pérdida, de ese embarazo y seguimos adelante. Y Anto vuelve a quedar embarazada y esta vez vuelve a quedar embarazada de gemelos. Y lo habíamos soñado los dos la misma noche, estábamos los dos durmiendo. Y me acuerdo que yo estoy soñando que tenía gemelos en los brazos y me despierto en la madrugada y ella estaba soñando y decía en su sueño, decía, no me quiten mis gemelas, no me quiten mis gemelas. Entonces se levanta llorando y le digo, ¿qué pasa? Estaba soñando que tenía un embarazo de gemelas y venía una mujer vestida de blanca, me dice, tipo como una bruja, y me metía la mano en el vientre y agarraba a los bebés y se iban y yo se los quería arrebatar. Pero había como 2 personas, como tipo patobicas eran, que me ponían la mano en el hombro y como que me decían, deja que se los tiene que llevar. Ahí entonces nos enteramos y se hizo el análisis y vamos al médico y dice, sí, estás embarazada. Y yo le digo, y son 2, ¿no? Me dice, sí, ¿cómo sabe? Digo, no, porque nosotros vamos a la iglesia y soñábamos que eran 2. Y bueno, ese embarazo empezó a crecer y a los 3 meses se detuvo también. Pero nosotros ya era como que estábamos más crecidos en la fe y decíamos, no, el Señor los puede resucitar.
Y esto por ahí muchos de los que están escuchando no lo sabían. Y nuestra familia venía y pensaba que el embarazo seguía para adelante y nosotros ya sabíamos que esos bebés estaban muertos. Fuimos al médico y ya está, no latían más los corazones. Pero nosotros seguíamos declarando y sabiendo que Dios podía hacer un milagro. Y íbamos a un médico y nos hacía la ecografía y decía, miren chicos, están muertos, los tenemos que sacar. Y nosotros salíamos corriendo de ese lugar. Y volvíamos a casa, alabábamos a Dios y seguíamos exaltando a Dios, creyendo realmente que Dios podía hacer un milagro. Y así fuimos un montón de médicos y nos escapábamos para todos lados de los médicos. Hasta que llegó un tiempo donde ya en un momento ya le digo, Anto, mirá, digo, te voy a decir algo. Le digo, yo todos los embarazos estos que vos tuviste, yo sentí fuerte la voz de Dios. No sé si es de Dios o no, le decía, pero yo sentía que me tengo que casar con vos para que se desate la bendición en nuestra vida. Y me dice, ¿por qué no me dijiste, Andy? Porque no sé si era de Dios o no sé, no lo sé discernir bien. Pero yo en cada embarazo sabía que iba a pasar esto porque yo no estaba casado con vos. Y delante de Dios no estaba bien, delante de los ojos de Dios. Entonces, en ese momento empezamos a ver que peligraba la vida de ella, la vida de Anto. Porque ya hacía bastante tiempo que tenía esos bebés muertos en el vientre. Entonces, esa noche me acuerdo que antes de ir a la iglesia orábamos y le dijimos, Señor, ahora que peligra tal vez la vida de Anto, envía tus ángeles para que guarden su vida. Y fuimos ese día al culto y terminó el culto y vino una hermana y dice, chicos, ¿puedo orar por ustedes? Nadie sabía nada, ni los familiares más íntimos, era el Señor y nosotros. Y se pone a orar. Y dice, yo estoy viendo, le dice a ella, la fe que estás poniendo en lo que estás haciendo. Y así me dice el Señor que te quedes tranquila porque Él ya envió a sus ángeles para que guarden tu vida. Y nosotros caíamos en un río de lágrimas. Y bueno, y fuimos al médico para que, bueno, hagan lo que tenían que hacer y sacar a esos bebés. Y nos casamos. Dijimos, bueno, vamos a casarnos. Y cuando nos casamos, vino una hermana también, el día que, bueno, pasa como un mes desde que nos casamos, y le dijimos, Señor, ahora decinos vos cuándo va a ser el tiempo, porque ya pasamos estas dos etapas muy feas, porque sufrimos mucho, más ella, y el enemigo ataca de una manera terrible, anulando, decir, nunca vas a poder, nunca vas a poder, nunca vas a poder, y nunca más, y usaba gente para hacer eso también. Y bueno, entonces dijimos, Señor, no queremos estar más afanados, queremos saber cuándo es el tiempo. Si vos nos decís de acá 2 años, vamos a esperar 2 años, 3, lo que sea, pero no queremos estar afanados diciendo, bueno, ahora nos casamos y que venga rápido. Y salimos también para la iglesia. Y terminó el culto también y se acercó una hermana a orar por nosotros. Y el Señor habla a través de esta hermana y le dice, el Señor reprendió un trabajo, me acuerdo, que había sobre la vida de ella y dice, y ustedes pidieron que yo les hable, entonces yo les voy a hablar. Ustedes me dijeron que les diga cuándo es el tiempo. Dice, yo les digo que ahora es el tiempo, que ahora yo bendigo su vientre y que ahora yo la voy a hacer que ella tenga un bebé. Y bueno, era profecía tras profecía. Y como le vuelvo a repetir, nadie sabía estas cosas. Nosotros nos casábamos y todo. Y vino esta palabra para nosotros. Entonces, bueno, buscamos nosotros ahí en ese momento y nos fuimos de vacaciones. Y en las vacaciones, Santo, en su intimidad con el Señor, porque no me decía tampoco a mí, ella oraba y le decía, Señor, yo quiero saber si estoy embarazada. Si estoy embarazada, yo quiero que vos me des señales por todos lados. Pero si no estoy embarazada, quiero que me vengas, porque no quiero volver a sufrir lo mismo. Entonces, nosotros siempre decíamos que si Dios nos bendecía con un hijo, le íbamos a poner Mateo, que en el hebreo es Matitya, regalo de Dios. Sabíamos que iba a ser un regalo de Dios. Y bueno, entonces yo quiero que vos me des señales, yo sin saber nada de todo esto. Entonces fuimos a la playa a caminar, me acuerdo, en Mar del Sur, y nos fuimos lejos, una playa que está sola, y nos fuimos como un médano, y había escrito en la arena de la playa, pero gigante, hermano, gigante, decía Mateo, estaba escrito. Y eso era la primera señal para eso. Yo no quería decirle nada como para no hacerla doler, porque sabíamos que si teníamos un varón lo íbamos a llamar Mateo. Entonces no le dije nada, pero era su primer señal. Entonces dijo, Señor, confirmame y seguí mandándome señales.
Y volvíamos de la playa y yo paro en una estación de servicio y paramos para pasar la tarjeta, para cargar nafta, y ella bajó conmigo y había un nenito, a upa del papá, que la empezó como a molestar, a jugar, y el papá le decía: Mateo, dejá a la chica tranquila, Mateo, le decía. Y entonces sonreía y decía: Mateo, dejala a la chica. Y era su segunda señal. Dijo: Señor, yo quiero que me llenes de señales. Y a la noche nos fuimos a comer a un restaurante. Y había un nene que venía y le jugaba y se ponía a jugar. Y viene el papá, que estaba en otra mesa, y le dice: Mateo, dejá a la gente tranquila. Ya eran señales de Mateo por todos lados. Ahora nos pasamos el día diciendo: Mateo, Mateo, Mateo. Es inquieto. Y había señales de Mateo por todos lados. Entonces llegamos acá a Buenos Aires y ella me dice: mira, yo vengo pidiendo a Dios muchas señales, si estoy embarazada o no. Y realmente el Señor me dio muchas señales, así que me quiero hacer un EVA-test para ver si estoy embarazada o no. Y se va a hacer el EVA-test y yo lo voy a comprar y le da que es positivo. Y ella entró en un gozo terrible, y yo también, pero ¿qué pasa? A mí me entró y digo: otra vez no quiero pasar lo mismo. O sea, a mí me dolía, pero a una mujer usted sabe que le duele mucho más todavía el hecho de no poder ser mamá, y encima que el diablo la esté hostigando con muchas cosas. Pero aquellas personas que tal vez están escuchando y están pasando por lo mismo, que no pueden quedar embarazadas, hay que creer en las promesas de Dios, que no habrá quien aborte en su pueblo, ni estéril en su pueblo. No habrá estéril ni que aborte en su pueblo. Usted tiene que creer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creíamos en nuestra propia presunción. Nosotros creíamos que Dios podía hacer un milagro, nosotros creíamos, pero Dios nunca había hablado Dios de milagro. Dios nunca nos había hablado que esos bebés iban a resucitar. Dios nunca habló, fue nuestra propia presunción. Porque la fe nace del Espíritu, no es una cuestión mental como muchas veces se fuerza a la gente a tener fe. La fe nace del Espíritu, y como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que va a hacer que en tu espíritu salga ese don de fe es la palabra de Dios, no tu propia presunción. En Ezequiel 37 hay un pasaje que es hermoso, que muchas veces se toma para otros lados. Pero el Señor le muestra a Ezequiel un valle de huesos secos. Le muestra un montón de esqueletos tirados todos en un valle. Y el Señor le hace una pregunta a Ezequiel. Y le dice: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le contesta: Señor, solo tú lo sabes. ¿Qué pasa si Ezequiel contestaba: sí, Señor, van a vivir? El Señor le hubiese dicho: ¿por qué te apresurás? Iba a caer en su propia presunción si él no dijo nada. Y si él le decía: no, Señor, no van a vivir, ¿por qué sos incrédulo, Ezequiel? ¿Por qué sos incrédulo? Él le contesta y le dice: Señor, tú lo sabes. Solo tú sabes qué puede suceder con estos huesos secos. Entonces ahí él le da la palabra y dice: bueno, entonces sí, profetiza sobre estos huesos secos y diles que vivan. Y usted ya sabe cómo sigue el pasaje, y si no lo sabe, lea Ezequiel 37. Pero esa es la manera de contestar: Señor, tú lo sabes. Yo creo que tú lo puedes hacer. También creo que no lo puedes hacer porque no quieres, porque es tu voluntad. Pero si estos van a vivir, Señor, solamente tú lo sabes. Solamente si sale de tu boca, yo lo voy a poder creer. El cristiano vive la fe. Hay mucha gente que dice: yo tengo fe que mi equipo va a ganar, yo tengo fe que... Eso no es fe, eso es un anhelo, eso es un deseo, pero no es fe, eso no es fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe nace del Espíritu, es algo, un acontecimiento futuro, el cual no veo, pero yo ya creo que va a suceder. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Algo invisible y futuro, pero que yo ya sé que eso va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, porque salió de la boca de Dios, salió de la palabra de Dios. Entonces todo lo que nos pasó fue fundamentado en nuestra propia presunción. Volvemos al momento que a mí me agarró temor. ¿Y por qué le comparto este versículo? Porque fue con lo que Dios me ministró. Y si usted hoy lo puede tomar, le puedo llegar a asegurar que puede ser de tal bendición, tanta magnitud de bendición, que cuando lea la palabra la puede empezar a leer de otra manera. Así que agarre lo que el Espíritu le quiere decir hoy. Estábamos en Marcos 4:26. Y mire lo que dice el 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miren, los discípulos estaban con Jesús y dicen: ¿quién es este? No tenían la revelación todavía. Ahora fíjese usted, el Señor le dice: bueno, muchachos, vamos, agarren todo y pasemos al otro lado. Ellos agarran todo y dicen: vamos a guardar. ¿Qué pasó, Pedro? El Señor dijo que pasemos al otro lado. Ok, vamos al otro lado. En medio de ese trayecto viene una tormenta y dice que la barca ya se anegaba. No es que entró un poquito de agua, realmente se hundía la barca. ¿Cuántas veces está usted en una situación donde piensa que su vida está totalmente hundida, que ya casi no puede respirar, que ya el agua lo está tapando? Es una situación límite. ¿Y usted qué hace? Tal vez con sus pocas fuerzas se arrodilla y dice: Señor, mira que esta agua me está tapando. Mira, Señor, que esta agua en mi vida se está hundiendo ya por completo. Es lo que todos haríamos, ¿verdad? Todos haríamos eso en el momento que nuestra barca se hunde, que nuestra vida se hunde, que nuestra esperanza se hunde. Clamamos al Señor. Está durmiendo el Señor tranquilo. Imagínese usted en esta situación, llorando en su casa, ahí en su dormitorio, y se aparece el Señor y le dice: ¿por qué estás así amedrentado? ¿Dónde está tu fe? A mí se me cruzarían los ojos, diría: ¿cómo dónde está mi fe, Señor? No fui a un curandero, no fui al Gaucho Gil, no fui a ningún lugar de eso. Te estoy clamando a vos, mi fe está puesta en vos. Y ellos se están hundiendo, se están muriendo y claman al Señor. Lo van a despertar al Maestro sabiendo que tienen poder y potestad sobre todas las cosas, y le dice: Señor, que nos estamos muriendo, hace algo. ¿Dónde está tu fe? Es algo como que pareciera que no encaja, que no concuerda. Señor, yo te busco, clamo a ti, tu palabra dice. Miren si le recitaban la palabra: clama a mí y yo te responderé. A veces responde lo que nosotros no esperamos, pero Él va a responder. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y yo decía: Señor, si yo clamo a ti y tú te apareces y me dices: Brian, ¿dónde está tu fe? Señor, mi fe está puesta en ti. Pero entonces, ¿por qué estáis así de amedrentado? Porque me estoy muriendo, Señor. No es que es una situación, me estoy muriendo. Mi barca ya se está anegando. Quédese ahí donde está, que ahora vamos a escuchar una alabanza en espíritu y en verdad. Cuando Mauro me dé el ok, vamos con eso. Te amo y mi esperanza está en ti, Cristo Jesús. Tómame, me doy a ti. Te amo y mi esperanza está en ti. Jesús, tómame, me doy a ti. Rompiste el mar con tu luz, me sanó tu gran amor. Cuando la carga se aumentó, me levantaste en tus hombros. Amor más fuerte, amor que cubre el mar y fuera mundo
Seguimos en Nuevamente. Hermosa adoración, hermosa adoración. Gloria a Dios. Ahí están lloviendo los mensajes por Facebook. Bendecimos a Jazmín y a Lalo que están escuchando, los líderes de jóvenes y ancianos del ministerio. También por internet, unos primos, Brian, mi tía Lili, Dayana, Leandro, Daniel, todos escuchando allá. Los bendecimos también en el nombre de Jesús. Hermosa, hermosa familia. Así que vamos a seguir, y todos los que están escuchando, bendecimos a cada oyente que está escuchando la radio en este momento. Así que estábamos en Marcos, estábamos en la situación donde parece que todo se hunde, parece que ya no hay salida y que ya no hay esperanza, ya no hay nada, y clamamos a Jesús, y Jesús se aparece y dice: ¿dónde está tu fe? ¿Cómo no tenés fe? ¿Qué dijimos hace un rato? Que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A veces decía, bueno, pero ellos tal vez tenían que levantarse y reprender ellos el viento, porque eso es fe. Dios no le dijo eso. Jesús no le dijo eso. Es como Ezequiel. Bueno, tal vez Ezequiel tenía que solo ir y decirle a los huesos secos. No. Él esperaba la orden de Dios. Señor, solo tú lo sabes. Nosotros vivimos por las promesas de Dios, por lo que sale de la boca de Dios, porque dice que lo que sale de la boca de Dios viene a la tierra, así como la lluvia viene a la tierra y la moja y la hace germinar y no vuelve al cielo. Así será mi palabra, dice el Señor. Lo que Él hable, lo que Él diga, va a venir con un propósito y se va a cumplir. Y ahí pongo mi fe, en cuando Dios habló. Y a ellos Jesús también les había hablado. Jesús siempre que nos dé una palabra, Jesús siempre que estemos leyendo, luego cuando nos discipula, va a ejecutar aquello que nos está enseñando. Leímos al principio que dice en el 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús no le estaba enseñando cómo tenían que cosechar. Él le estaba diciendo una verdad del reino, una verdad escondida del reino, se la estaba revelando a sus discípulos. Les decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra. La semilla, anteriormente, si usted tiene Reina Valera, da vuelta la página y le va a explicar que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador que salió y se esparcieron la semilla es la palabra de Dios. Entonces dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, viene a nuestra tierra, viene a nosotros. Una vez que recibimos esa palabra, yo ya me tengo que quedar tranquilo. El hombre duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla crece. Y la palabra de Dios, cuando ya vino del cielo, cuando ya vino con un propósito hacia nosotros, esa palabra, por más que nosotros nos levantemos, nos acostemos, vayamos al trabajo y a la iglesia, esa palabra que salió de la boca de Dios, así es el reino de Dios, dice Jesús, ya empieza a producir, ya empieza a germinar. Ahora dice, sin que el hombre sepa cómo. Tú no te vas a enterar cómo Dios lo hace. ¿Por qué? Porque así es el reino de Dios. Él te da la palabra, tú recibes la palabra, sigue haciendo tu vida como la sigues haciendo, que la palabra esa está empezando a hacer algo aquí en la tierra. Tú te tienes que quedar tranquilo, duermes, te levantas de noche y de día, y la palabra de Dios empieza a crecer, empieza a germinar, y viene un día donde esa palabra se cumplió, ya esa palabra brotó, ya llegó espiga, luego grano lleno en la espiga, ya esa palabra está madura. Es el momento que agarres la hoz, tu herramienta, y tomes la cosecha de esa palabra de Dios. Eso es lo que le decía, así es el reino de Dios. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son los tuyos. Cuando mi Padre dice algo, cuando Dios dice algo, se va a cumplir a la manera de Dios, no a tu manera. Ahora no estés afanoso. ¿Por qué? Porque Él no te va a mostrar cómo lo va a hacer. Porque dice, sin que el hombre se
sepa cómo. Muchas veces Dios da la palabra y queremos saber cómo Dios lo va a hacer con lujos de detalle. Seguro agarra al hermano y dice, y seguro viene acá, viene allá. No, Él dice que el hombre duerma y que se levante de noche y de día, que la palabra ya está produciendo, la palabra ya está haciendo algo y que va a llegar un momento, un tiempo donde ya va a estar maduro y esa palabra se va a hacer viva. Eso es lo que le enseñaba a los discípulos. Ahora mire, en el 35, ¿qué le dice Jesús? Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, usted cuando Jesús habla en la Biblia, cuando usted lea, y dijo Jesús, de cierto os digo, es una verdad infalible, no hay manera de que sea de otra forma, como Él lo dice, así se va a hacer. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Pasemos al otro lado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Les explicó cómo era el reino, los estaba preparando, discipulando, y al llegar la noche empezó a ejecutar. Vamos a ver si aprendieron lo que yo les digo, vamos a ver si ustedes aprendieron cómo se trabajan las cosas en el reino. Recuerden que la semilla es la palabra de Dios. Recuerden que Jesús era Dios en la carne, tenía toda la autoridad y le dijo, pasemos al otro lado. Ellos estaban en una orilla y el Señor le dice, pasemos al otro lado, vayamos al otro lado. Ellos creen la palabra, le dicen, muchachos, guardemos todo, que el Señor nos va a llevar al otro lado. Él dio la orden, dijo, vamos al otro lado. Pero en el medio pasó algo. Él ejecutó la parábola y se fue a dormir tranquilo. El hombre duerme y se levanta de noche y de día, pero la palabra se va a cumplir. ¿Y ellos qué hicieron en el medio? Se olvidaron de la promesa de Dios, se olvidaron de lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Pero en el medio vino una tormenta, vinieron vientos, el agua empezó a entrar en la barca y ellos ya se estaban ahogando. ¿Y qué hicieron? Dejaron de creer en la palabra y fueron y dijeron, maestro, mira que perecemos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? Él quería que le crean. Hermanos, si Jesús dijo, pasemos al otro lado iban a llegar. Él no les iba a mostrar cómo, no les iba a decir el camino, lo que ellos tenían que tener en claro, que iban a llegar nadando agarrado de una tabla, pero tenían que tener la fe de que iban a pasar al otro lado, porque así es el reino de Dios. Si Jesús dice, eso se va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No nos va a dejar saber ¿cómo? Yo tengo que estar tranquilo y pase lo que pase, la tormenta que venga, los vientos que vengan, Jesús ya dijo que yo llego al otro lado. Y si me estoy ahogando, digo, no sé, va a aparecer algo, va a aparecer una ballena, un tiburón, me va a tragar, pero lo que tengo que tener en claro es que Él dijo que yo iba a llegar al otro lado. Y muchos tienen palabra de Dios, muchos tienen palabra sobre sus hijos, sobre su enfermedad, pero viene algo, viene una tormenta y enseguida, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó tu fe? Si Dios te dio una palabra, Él la va a cumplir, no a la manera que nosotros queremos, sino a la manera de Dios. ¿Y por qué me daba esto el Señor? Porque nosotros cuando vamos ese día a la iglesia y esa hermana nos ora y dice, ustedes pidieron que yo les diga el tiempo, y yo les digo, ahora es el tiempo. Y cuando ella se hace el debate, yo dije, oh no, y si vuelve a pasar lo mismo. Íbamos al médico y tal vez yo iba, y digo, y no, Señor, y si otra vez vuelve a pasar lo mismo. Hasta que el Señor me toca con esta palabra. Él dijo, pasemos al otro lado. Yo antes que Mateo nazca, yo ya tenía mi otro lado. Jesús dijo, ahora es el tiempo. Íbamos al médico y el médico nos decía, dice, tiene riesgo de aborto, tal vez lo pierda. Pero nosotros salíamos de ahí y dijo, el Señor nos mostró el otro lado. Él dijo que ahora es el tiempo. Y esa era nuestra palabra. No importa lo que el médico decía, no importa lo que había pasado antes. El Señor me dijo, ahora es el tiempo. Él me mostró el otro lado. Era mi pasemos al otro lado. Y en un momento antes hace un estudio y le salen las plaquetas muy bajas. Y le dice,
dicen tenés riesgo de tu vida, le decía al médico, de que tal vez te pase algo cuando lo tengas a él. Por ahí a él no, pero vos sí. Y salíamos de ahí y decíamos, el Señor dijo que ahora es el tiempo. Y se repitió los estudios a los pares de días y las plaquetas le subieron otra vez y el médico le dice, ¿qué pastilla estás tomando? Ninguna, porque nosotros creemos en Dios. Y le hablábamos al médico y salíamos riéndonos. Nosotros teníamos el otro lado. Ya no había manera alguna que suceda algo. Tal vez venían vientos y tormentas y había momentos donde los médicos por ahí decían algo feo, pero yo tenía mi otro lado. Yo ya sabía porque Dios me había hablado. Entonces, hermano, usted tal vez tiene su otro lado y está viviendo un momento donde su barca se hunde y no llega nunca a la cosecha porque tal vez no aprendió que el que habló se llama Jesús, que lo que Él dice, Él lo cumple. Él dijo y Él hará, dice la Biblia. Dios habló y Él ejecutó. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si sale de la boca de Dios, hermano, atesorá la palabra, agárrate de la palabra, de la promesa de Dios y camina tranquilo. Levántate de noche y de día, que la palabra de Dios ya está produciendo porque salió de su boca. Nunca nos vamos a enterar cómo lo va a hacer. Dice la palabra, sin que el hombre sepa cómo. Pero un día viene la promesa. Un día viene la cosecha. Un día viene la cosecha. Y eso es la fe en la palabra de Dios. Y hermano, tenemos miles de promesas de Dios en la Biblia. Y a veces tal vez estamos años llorando por nuestra familia, llorando y diciendo, Señor, mira a mis hijos, mira a mi esposo, mira a mi esposa. Y Él ya dijo en su palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Es palabra de Dios. Entonces, Señor, gracias, Señor. Me voy a acostar tranquilo en tu palabra. Me voy a acostar, no sé cómo lo vas a hacer con mi marido, porque le dicen el Rambo del barrio, no sé quién es, pero Señor, tu palabra dice, serás salvo tú y toda tu casa. Me voy a acostar tranquila, descanso en tu palabra, Señor, y sé que un día viene el día de la cosecha, no porque sea mi presunción, sino porque lo dice tu palabra. Como decía hoy, no habrá estéril ni quien aborte en mi pueblo. Y tal vez estamos orando y llorando, Señor, no puedo tener hijos. Señor, cada embarazo que tengo lo aborto, pero Él dice, no habrá estéril ni que aborte. Entonces, gracias, Jesús, por tu promesa. Gracias, abrazate de la promesa de Dios. Levántate, acostate tranquilo, seguí haciendo todo tranquilo, porque el Maestro ya dio la palabra, ya salió de la boca de Dios, ya Él te mostró el otro lado. Así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Dios da la palabra, Él te da la promesa, y lo que quiere que hagas es que descanses, porque la palabra empieza a producir. Él no quiere que por nada te amedrentes, como le decía a los discípulos. ¿Por qué estáis así de amedrentados? Ya dije que íbamos a llegar al otro lado. ¿Por qué no me creen? ¿Por qué cuesta tanto tener fe? Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es algo que usted se tiene que mentalizar. Lo quiero, yo puedo, lo quiero, yo puedo. Eso no es fe, hermano. Si Dios no dijo, ¿qué seguridad tiene usted de que va a suceder? Si Dios no lo dijo. La fe sale del Espíritu, nace del Espíritu, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo que Dios nos da a través del Espíritu Santo, el tener esa fe. Hay positivismo en el mundo, hay un montón de movimientos que hablan de estas cosas, pero la fe va más allá. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Es mi pasemos al otro lado. Él dijo en un momento, las 9 de la noche, pasemos al otro lado. Ellos tenían que saber que por el viaje que tenían, que a las 10 iban a estar allá. No importa si se levantaba una tormenta, un viento fuerte, empezaban a caer rayos y tiburones daban vuelta. Él dijo, el Señor dijo que íbamos a llegar al otro lado vamos a llegar. ¿Y qué son estos tiburones y esta tormenta? ¿Qué sé yo? ¿Por qué Dios lo permite? Pero Él dijo que vamos a llegar al otro lado. No mires la tormenta, no mires al Goliat, mirá la promesa de Dios. Cuando te sabes agarrar de las promesas de Dios, hermano, no hay quien te pare.
pare, porque Dios te va a llenar más y más y más y más y más y más de su promesa, porque encontró a alguien que le cree, no en su propia opinión ni en su propia presunción, sino en lo que dice su palabra. Hay promesas de salvación, hay promesas de perdón, hay promesas de todo tipo en la Biblia para que nosotros las disfrutemos y nos gocemos en los méritos que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hay promesas de todo tipo, hay promesa de sanidad. Él es Jehová Rafa, Jehová mi sanador, Él es el que me sana y yo descanso en eso. Empezá a ejercitar tu fe, empezá a ejercitarlo. ¿Cómo? Leyendo de la palabra de Dios. Y cuando uno lee el logos de Dios, que es la letra escrita, el Señor, cuando estamos leyendo y leemos en el Espíritu, Él la transforma en rema, la palabra viva para nosotros. Y uno está leyendo así, ¿qué es esto? Y uno está, ¿y qué es esto? Yo sé que Dios me está hablando. Yo sé que Dios a través de esto me está hablando. Señor, yo lo tomo para mi vida. Tomo esta promesa para mi vida, porque es tu palabra, Señor, y tú la vas a cumplir. Todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios, como que un día Él va a venir y nos va a volver a llevar consigo. Esa es mi esperanza, esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vivimos por los pactos y promesas de Dios, no por nuestra propia presunción. Nuestra presunción nos va a llevar a que muchas veces nos frustremos y el diablo se va a hacer una panzada con nosotros. ¿Viste? ¿Viste que te dije? ¿Viste que era así? ¿Viste que al final? ¿Y Dios? ¿Dónde estaba Dios? Era tu propia presunción, hermano. Si estás en un momento de esos, que le creíste, tal vez a la palabra, pero estás así con la barca que se hunde, es el tiempo de que vuelvas a la promesa. Es el tiempo que vuelves. Dijo, Él ya me mostró el otro lado. Él ya me dijo que iba a llegar. Y te mirás y decís, a mí, justamente a mí. Y te mirás lo que soy. Dios no está buscando gente perfecta. Él vino a los que estaban enfermos, a lo vil y menospreciado del mundo. A esos vino a rescatar. A esos vino a llenar de su sabiduría, de su unción, de su revelación. Dios está buscando corazones que le crean a su palabra, que no crean a lo que dice el mundo ni lo que dice la religión, sino lo que dice su palabra. Esa gente está buscando a Dios. Y ya nos quedan poquitos minutos. Y bueno, y después de 9 meses vino mi otro lado. Y ahí nació. Le pusimos Mateo, en el primer segundo se lo presentamos a Dios y ese es mi regalo de Dios. Así Dios me trató para esta palabra, tuvimos que pasar un montón de cosas, pero para entender que cuando Él habla, no importa quién se levante en tu contra, si Dios te dio una palabra, Dios te dio una profecía de tu ministerio, de tu salud, de tu economía, de lo que sea, porque Él es Dios soberano, Él hace lo que quiere. Él te dio una palabra, hermano, acordate Marcos 4:26. Levántate, sigue con tu vida normalmente, que esa palabra ya empezó a producir. Tú no te estás dando cuenta, tú no lo estás viendo. ¿Y cómo lo estará haciendo Dios? No te importa, porque así es el reino de Dios. Él no te va a decir cómo, pero Él sí te promete que viene el día de la cosecha. Voy a orar por toda la gente que está escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Qué hermosa y qué fiel que es tu palabra, Rey. Señor, tu palabra que vivifica, tu palabra que alienta, Padre. Tu palabra, Señor, que aquel que parece que su barca se está hundiendo, papá, que ya no había esperanza, Señor, que se han levantado solo a condenarlo, a juzgarlo. Señor, que su fe, Señor, tal vez ha menguado, Padre. Señor, que se siente frustrado, Señor, saber que actúa en su propia presunción, Padre. Pero es tiempo de que vuelva tu palabra, agarrarse de tus promesas, Señor, acordarse del hijo pródigo, Padre, que dice, volviendo en sí, dijo, aún en la casa de mis padres los jornaleros están mejor que yo, Padre, y volver a tu casa, Señor, que tú los estás esperando con los brazos abiertos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para toda mujer que está buscando un hijo, Padre, regalarle tu palabra, Señor, que en tu pueblo no habrá mujer estéril ni quien aborte, en el nombre de Jesús, Padre, regalarle esta palabra poderosa, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, para aquellos que están pasando, Señor, situaciones, Padre, que parece que ya todo está perdido, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, donde no hay esperanza, Señor, llénalo de esperanza, llena de fe, Señor, a todo aquel, Señor, que está escuchando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que toda persona
presunción se caiga, que toda, Señor, incredulidad quede deshecha y que sea tu palabra, Señor, a través de tu palabra, Señor, de la Biblia, Padre, poder conocerte y creer las promesas que tú tienes para nosotros, para tu pueblo, para tus hijos, que somos herederos tuyos y coherederos juntamente con Cristo, Padre. Que saber que cuando Jesús habla, Él lo cumple, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que haya, Señor, un espíritu de fe, Padre, para todo aquel que está escuchando, Señor, que diga, sí, Padre, en realidad había creído en mí mismo, Señor, o me había mentalizado que podía, pero tú nunca habías hablado, Señor. Hoy quiero que me hables a través de tu palabra, Señor. Yo quiero una promesa, reclamo una promesa, Padre. Muéstrame a mí también el otro lado, Señor, y no me importa lo que venga y lo que enfrente, tú ya me mostraste el otro lado, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Enviamos fe, papá, en el nombre de Jesús, Señor, para todo aquel que está caído, Padre, en el nombre de Jesús, que su mente sea llena de tu palabra, Señor, de tu promesa, Padre, de tus pactos, Señor, en el nombre de Jesús. Así como hemos puesto este programa nuevamente, una nueva mente, Señor, con mentalidad del reino, Padre, Señor, que una mente que esté llena de tu palabra para poder hablar, Señor, tu lenguaje, como tú hablas en el cielo, Padre, lo podamos hacer aquí en la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, para saber que el diablo no tiene autoridad, Padre, Señor, que es un querubín, Señor, sin trabajo, que lo único que hace, Señor, es hablarnos de frustración, hablarnos de temor, hablarnos, Señor, de miedo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pero él ya no tiene empleo, Padre, está derrotado, lo único que hace es intimidar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, pero tú eres Dios todopoderoso, Padre, tú eres Dios todopoderoso que a través de tu palabra, Señor, hace que nazca, Señor, en nosotros ese don divino que se llama fe, Señor, y más el justo por la fe vivirá, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, papá. Y mientras estaba aquí, Señor, me he enterado de un mensaje muy feo de mi familia, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pero lo único que hace, diablo, es intimidar. Así que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo declaro, papá, en el nombre de Jesús, que toda mi familia es para Cristo, Señor, porque así lo dice tu palabra. Serás salvo tú y toda tu casa, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Ni un pelo, Señor, se nos cae, Señor, sin que tú lo sepas, Padre. Tú sabes todas las cosas. Y así es el reino de Dios. Tú das la palabra. Yo duermo tranquilo. No me entero cómo lo haces. Pero llega el día de mi cosecha. Padre, yo te doy gracias, Señor. Bendigo a todos aquellos que estuvieron escuchando. A Gustavo y a Vero, que son la gente que nos predicó, que también están escuchando. Un saludo grande a mi amigo Gustavo, evangelista Gustavo Ibáñez, Lorena Gambone también, que va a esperar a su hijo. También la bendigo en el nombre de Jesús, que estuvieron escuchando a todo el ministerio. Y mañana oración a las 20 horas, el miércoles el culto 19:30 horas, domingo 19:30 horas también. Ahí me llegan, bueno, Analía, Ezequiel me está mandando un montón de mensajes. Señores, dejamos esto que se llama nuevamente. En el nombre de Jesús los bendigo y nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. Dios los bendiga.